Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtalo. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridos hermanos y hermanas, saludos. Celebramos hoy el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, correspondiente al ciclo C, día 23 de marzo del año 2025. Como cada domingo tenemos una frase. La frase de hoy es una pregunta. ¿Dios castiga? ¿Dios castiga? Esa es la frase de hoy. Hermanos y hermanas, y en base a la liturgia que nos presenta nuestra Santa y Madre Iglesia hoy domingo, vamos a reflexionar. A veces consideramos las cosas malas que nos suceden como castigo de Dios. ¿Y serán castigos? Sería la pregunta. ¿Serán castigos? Tal vez no. Porque esas cosas que parecen castigo, vistos desde la perspectiva de Dios, pueden más bien ser regalos o gracias, como suelen llamarse en el lenguaje teológico estas cosas. Cuando Jesús fue informado de una masacre de Pilato que había dado muerte en el templo a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, él aprovecha la ocasión para hacer un dramático llamado al arrepentimiento, advirtiendo del riesgo que corremos si no nos convertimos. Jesús le dice: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que los demás galileos? Y el mismo Jesús le contestó: ciertamente que no. Y cuando curó al ciego de nacimiento, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2, los testigos del milagro querían saber la causa de la enfermedad y le preguntaron a Jesús si la ceguera que él tenía era por culpa suya o por culpa de sus padres.
Y la respuesta del Señor fue muy clara. No es por haber pecado él o sus padres, sino para que se manifieste en él la obra de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos y hermanas, estas situaciones son parecidas a tragedias que sufrimos día a día. Injusticia y persecuciones, secuestros y asesinatos, guerras y catástrofes, enfermedades y accidentes, desabastecimiento y carestía, etcétera, etcétera. Cosas que vivimos a diario y estamos viviéndola actualmente y las seguiremos viviendo y seguirán empeorando. Entonces nos preguntaríamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Lo contesta el mismo Jesús. Lo importante no es el por qué, sino el para qué. Oigan cómo Jesús responde. Lo importante no es el por qué, sino el para qué. Para que se manifieste la obra de Dios. Así dice Jesús. Para que se manifieste la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Nuestra salvación, nuestra santificación. Y una cosa a tener en cuenta es que Dios trata de salvarnos a toda costa, haciéndonos todo tipo de llamadas. Todo tipo de llamadas. Advertencia o aparentes castigos. Quizá tú estás en este momento postrada o postrado en una cama, años, que tus cualidades físicas con las que tú te movías, ya no puedes usarla porque ya han ido degenerando. Quizá tú estás en una situación económica, quizá tú estás en un país donde el gobierno lo ha convertido en una tragedia. Quizás tú estás en una prisión por una actitud o una acción que no fuiste correctamente de acuerdo a la ley. O quizá tú estás en una situación económica de precariedad. O quizá tú acabas de vivir una catástrofe en tu país, en tu zona. O quizás has tenido una enfermedad. O quizá la situación económica de tu país te está llevando a un estado de desesperación. Porque ya el dinero no te alcanza para el sostenimiento personal y familiar. Dice la palabra de Dios que Dios permite que pasen cosas en la vida del hombre por el bien de los que le aman. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entenderlo? Pero Dios nos está llamando a nosotros de muchas maneras, haciéndonos todo tipo de llamadas, advertencia o aparentes castigos. A veces lo hace con un milagro, como en el caso del ciego de nacimiento que leímos en el Evangelio. A veces Dios hace un llamado a la salvación a través de serias advertencias, como el caso de los asesinados por Pilato. Lo que Jesús dice, hermanos y hermanas, sobre estos fallecidos, muestran cómo estos sucesos son llamadas suyas para que cambiemos de vida. Quizá la vida que estamos llevando o estábamos llevando hasta que nos sucedió esta situación no era la mejor. Y creíamos que sí, pero para Dios no. Estamos aprovechando estas llamadas que Él nos hace si tomamos estas situaciones de advertencia para cambiar de vida, para convertirnos, para arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, o para hacernos o acercarnos más a Dios. Que Dios nos dé la gracia de nosotros poder discernir
Y como dice la palabra de Dios, dichosos y bienaventurados aquel que Dios le da un lecho para morir. Quizás tú no estás ahí en la cama por casualidad, porque en Dios no existe la casualidad. Está ahí por un propósito de purificación, de conversión, de salvación, para purificar tu vida, tu alma, tu familia, tus hijos, que quizás no creen en Dios. Quizás en tu familia hay divisiones porque no creen en Dios, la inmensa mayoría. Y esta situación de enfermedad o cualquiera que esté pasando, los está llevando a orar, a buscar de Dios para ver el milagro como aquel ciego que Dios hizo ese milagro. Y lo importante no fue si quién fue. Lo importante es que a través de esa situación que tú estás pasando, tu familia, tú y tu familia verán la gloria de Dios. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, su diácono Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de esta meditación. Si te gustó esta meditación, dale like, suscríbete a este canal y así este y cada domingo te estarán llegando esta y otras meditaciones. Recibe un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado y será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos en un espacio similar. Nos preparamos para la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Que esta bendición sea una bendición de paz, un aliciente de sanación y de liberación, y que lleve la unión de tu familia, en tu trabajo, en tu casa o donde quiera que estés. Y que el amor de Dios te cubra hoy, mañana y siempre, y el santo manto de María, nuestra Madre Espiritual, nos cubra de todo mal a cada uno de nosotros. Que así sea. Hasta el próximo domingo. Buenos frutos de la conversión, que no seamos la iglesia